Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Cáncer. Richard, ¿hoy hay música? No, hoy no hay música, cariño. ¿Por qué? Porque tengo que contarle un sueño que he tenido que es muy importante y te pido lo que es cadena de oración, ¿vale? Cadena de oración, cariño. Es muy importante porque está vinculado con la humanidad, con nosotros. Muy bien. Mi querido cangrejito, siento un Géminis muy fuerte. A lo mejor de repente te lo he dicho ahora sin querer, pero bueno, la lectura es Cáncer. Cuando salen signos sin querer, quiere decir que la energía de esa persona está muy fuerte en esta lectura. Muy bien, Cáncer. Te cuento, mira, Cáncer. Hoy día yo me levanté lo que es a las 3 de la mañana, 4 de la mañana creo que era. Tuve un sueño muy, pero muy fuerte, muy fuerte. Soñé que estaba prácticamente al ras de una montaña muy alta, muy alta. Era de roca sólida, era como mármol, pero sólido, cariño. Entonces, la cual tú mirabas para arriba y no podías encontrar lo que es el final de esa roca. Había lo que es un pequeño cachorro, más que cachorro, era una perrita que estaba preñadita, ¿vale? Y estaba como un poco indefensa. Entonces, yo he estado acompañado de un colega, la cual no me acuerdo quién era. Hemos intentado rescatar lo que es esta pequeña perrita, pero sin embargo no quería bajar. Al final la perrita se ha puesto a descansar ahí y se sentía más protegida lo que es con esa montaña de roca sólida, que no se veía al final, corazón. Entonces, como nosotros hemos visto ya que la perrita estaba bien, hemos bajado, era un sitio como si fuera una zona arqueológica, como si fuera Egipto, como si fuera, yo que sé, Nazca, vamos a poner, o alguna parte de Perú o Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿vale? O Sudamérica. Entonces, yo he ido bajando con este colega y he visto que había como una especie de entierro, como una zona arqueológica. Y había jarrones, había joyas, todo lo que pueda deslumbrar al ser humano. Me he ido asomando, mi querido cangrejito, y he visto un ser gigante que estaba encadenado. Entonces, cuando me ha visto o me ha sentido, ha reaccionado, pero no se ha podido lo que es liberar. Este ser gigante, cariño, la sangre de Cristo tiene poder, este ser gigante tenía cuernos. Era como un demonio, corazón. Entonces, yo me he sorprendido, y mi colega también, y lo he dicho, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir. Pero sin embargo, mi colega se dejó deslumbrar por todas las riquezas que ha visto. Se metió por una zona donde hacía contacto o camino con esa zona. Y yo le he dicho, no entres, no entres, porque eso es malo, es mala energía, no debes entrar. Pero la ambición le pudo más. Cuando yo he intentado entrar para poder sacarle, ha aparecido lo que es un hombre joven, muy atractivo, con el cabello rizo, rubio, y me miraba de una manera sarcástica, pero era mitad humano, mitad cabra, cariño, mitad cabra. Entonces, de pronto ha empezado como a asomarse, a querer atacarme. Yo he agarrado, he visto lo que es una roca, he intentado defenderme, y en ese forcejeo que hemos estado, yo he dicho, la sangre de Cristo tiene poder, y me he levantado. Me he levantado. Entonces, yo lo que siento, mi querido cangrejito, siento que algo muy impactante va a pasar para la humanidad, ¿vale? Siento que tienen que encomendarse a Dios, porque recuerda esa roca sólida, cariño, grande, que no se podía ver lo que es el final Cáncer, es Dios. La perrita que estaba preñadita es la humanidad y las futuras generaciones. Las futuras generaciones. Siento que hay naciones que posiblemente se van a dejar llevar por la ambición y, cariño, va a pasar algo en la humanidad. Por eso, para que esto no pase, Cáncer, cadena de oración, cadena de oración. Yo siento que puede ser algo lo que es en Occidente, que es toda Europa, o puede ser de repente lo que es Norteamérica para arriba, ¿vale? Yo siento esto. ¿Por qué? Porque nos están hablando de sucesos donde hay riqueza, hay riqueza. Entonces, cadena de oración, mi cangrejito, ¿vale? Siempre tengo este tipo de sueños, yo lo pongo lo que es en el muro
y siempre terminan cumpliéndose, pero esta vez ha sido muy impactante, muy impactante. También cáncer, ya estoy poniendo lo que es subtítulos. Si hay personas de repente que no hablan lo que es el castellano y quieren escucharlo, lo pongo lo que es el subtítulo en inglés. Entonces, también pueden aprovechar esto, ¿vale? Muy bien, cariño. Por eso que no hay tiempo para cantar. Es muy importante el sueño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para cáncer, que Dios Universo me ayude para cáncer, que Dios Universo me ayude para cáncer. Un mensaje del oráculo para mi cangrejito. Muy bien. El otro punto, cáncer. Yo he hecho lo que es un podcast. Yo no hago los podcasts en vano. Es muy importante que me apoyen para que este podcast se vuelva viral, para poder contarte lo que continúa de esa historia y el mensaje que tengo que entregar. Es muy importante. Tiene que llegar a más personas, si no se va a perder el mensaje. Yo lo voy a anclar lo que es en los comentarios de este video. Apóyame, cáncer. Míralo, por favor, ese podcast. Lo hice el día sábado. Es muy importante. Muy bien. Me dicen, todo lo que reluce, me están diciendo. Todo lo que reluce. Siento, mi querido cáncer, si tú te das cuenta, detrás de este morro de oro hay un ser de luz. ¿Ves esa carita? Hay un ser de luz. Entonces, mi cangrejito, no todo lo que brilla es oro, me dicen. No vaya a ser, cariño, que a lo mejor de repente muchos de vosotros van a caer lo que es en la tentación. Puede ser de repente lo que es con la pareja, puede ser que a lo mejor te gusta otra persona, tú tienes lo que es una pareja, puede ser que a lo mejor esto está pasando con la persona de tu interés o simplemente, cariño, no caigan en la tentación de dinero fácil, me dice cáncer, porque esto puede traer consecuencias. No todo lo que brilla es oro. Aquí dice, todo lo que reluce, no todo lo que reluce es oro, ¿vale? No vaya a ser, cáncer, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, actualmente estoy confiando muchas cosas, muchas intimidades a tu amigo, a tu amiga, a una persona en concreto. No vaya a ser que esto lo utilice lo que es en tu contra. Entonces, cáncer, así mira, boquita cerrada, no entra mosca, cariño, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado, mi cangrejito. Ten cuidado con tus cosas personales. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta de consejo para cáncer. Una carta guía, una carta de consejo para cáncer. Esta carta, la carta de la sacerdotisa. Tienes que actuar con madurez, me dice. Actúa con madurez, cáncer. Posiblemente también, mi querido cáncer, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona que es mayor que ustedes. Siento que hay una persona como que te quiere advertir de algo o te quiere entregar algo. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña, mayor de 40 años, cabello negro, largo o corto. Largo o corto. Siento también, cáncer, siento que posiblemente tus padres van a estar como muy protectores contigo o a lo mejor de repente tus padres te quieren advertir de algo, mi cangrejito. Entonces tienes que estar atento o atenta ante esta situación, ¿vale, cariño? Vamos a continuar. Te voy a dar signos, Tauro o Virgo. Cáncer, haz caso de tu intuición. Leo. Me sale Capricornio, cierras otra vez con un Virgo, corazón. Cierras otra vez con un Virgo. Vamos a continuar, mi cangrejito. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. 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 Que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. La letra Y, la letra W o M, la letra L, la letra Q y la letra S, cariño, de sapo. Muy bien, mi cangrejito. Vamos a ver qué me dicen las campanitas del sonido, corazón. Era muy importante contarte esto, ¿vale? Cadena de oración, cariño. Hay personas que pueden tener ese tipo de revelación. Yo sé que no soy el único. Hay muchas personas, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mi querido cáncer, ¿qué tiene que ver para ti una persona que tiene lo que es el cabello rizos o un poco ondeado también? Siento, mi querido cáncer, como que tienes una presión. Posiblemente algo te preocupa o a lo mejor de repente tú quieres tomar lo que es una decisión o estás un poco preocupado o preocupada. Te noto un poco nervioso. Veo muchas motos, veo muchas ruedas que represento también lo que es a la carta de la rueda. Entonces,
Siento, mi querido cáncer, que a lo mejor de repente vosotros van a tener que hacer algún tipo de viaje o de repente tienes pensado hacer un viaje. El otro punto, cáncer, a lo mejor de repente la persona que a ti te interesa es una persona que maneja lo que es una moto o hay una persona que viene en moto, me dice. Vamos a continuar. Dime, cáncer, si últimamente cerca de casa o cuando tú estás caminando, puede ser que tú me digas, Richard, hay como una ave que siempre te sigue. Veo, corazón, que muchos de vosotros van a tener algún tipo de encuentro con su alma gemela o veo inclusive lo que es su matrimonio. Estoy viendo muchas arterias, venas, cariño, muchas arterias, muchas venas. O vosotros de repente tienen problemas con las arterias, puede ser varicis, creo que se llama, ¿no? O de repente tienes que hacerte algún tipo de chequeo. Ten cuidado con el colesterol también, cáncer, ¿vale? Porque estoy viendo muchas arterias, muchas venas. Muy bien, mi cangrejito. Vamos a ver cómo están tus energías. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer. Que Dios universo me ayude para cáncer. ¿Cómo están tus energías, corazón? Vamos a ver cómo están tus energías. La carta de la luna, tu intuición te quiere decir algo. Tu intuición, cáncer. Hay algo que tú me dices, Richard, hay algo que estoy sintiendo, hay algo que va a pasar. O posiblemente me dices, Richard, siento que me está mintiendo. Tu intuición, tu intuición. La carta también del as de oros. La carta de la justicia. La carta del 5 de copas. Vale, cáncer, me dicen. Es muy importante que hagas caso de tu intuición porque eso te va a llevar lo que es al éxito. Al éxito. Te vas a evitar de problemas. De problemas. Porque tenemos aquí lo que es la carta de la justicia. Me dice mi querido cáncer también, actualmente hay algo que va a salir a la luz o si tú de repente estás lo que es en trámites legales, siento que la justicia va a salir lo que es a tu favor. Siento que algo se descubre, algo sale lo que es a la luz. Algo sale a la luz. Voy a continuar, vamos a ver qué más me dicen. La carta de la reina de copas, la carta del 6 de bastos. Siento, mi querido cáncer, como que me dice Richard, yo quiero una relación formal, yo quiero una vida tranquila, pero sin embargo puede ser que últimamente, cáncer, tú te estás rodeando con personas que lo único que buscan es pasarlo bien. O que simplemente de repente hay una persona que te pone muchos bloqueos o te pide más tiempo de lo debido, cangrejito. Entonces, creo que muchos de vosotros, cáncer, tienen que empezar a tomar ya decisiones. Decisiones. A lo mejor me dice Richard, siento que va a cambiar, siento que las cosas van a ser diferentes, siento que ahora sí va a haber un cambio. Me dicen, el tiempo se acaba, mi querido cangrejito, tienes que tomar lo que es una decisión o tienes que ya dar cara a esta situación, ¿vale? Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, cáncer. Que Dios universo me ayude, cáncer. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés, cáncer? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Tenemos lo que es la carta del 5 de copas y tenemos aquí lo que es la carta del 7 de espadas. Siento, cáncer, que la energía de la persona de tu interés es como que estuviera atrapado o atrapada en una relación. Es como que a lo mejor de repente siente que tú eres importante en su vida. Siente que tú eres su alma gemela o simplemente el gran amor de su vida. Pero o está atrapado o atrapada en una relación, que puede ser el caso, o tiene tantos problemas, cáncer, que en este momento pues, le cuesta tomar una decisión. Siento, cariño. Siento que esta persona actualmente como que tiene miedo, posiblemente al rechazo de los demás, como que tiene miedo de repente a que esta relación no funcione, etcétera, etcétera. Veo esto, veo tristeza, cáncer, veo dolor de parte de ellos. No sé por qué siento esa palabra que lo amenazan, no sé por qué siento. Mi querido cáncer, siento que muchos de vosotros posiblemente están inclusive lo que es en un triángulo amoroso también, ¿vale? El otro mensaje, cáncer. Siento que para muchos de vosotros, a partir de que tú mires esta lectura, siento que vas a encontrar a tu alma gemela.
Da igual la opción que tú busques. Puede ser hombre con hombre, mujer y hombre, etcétera, etcétera. Porque aquí me sale, me dicen, todas las relaciones del signo cáncer se van a concretar. Entonces, cáncer, cariño, si no es con esa persona con la cual de repente tú me dices, Richard, va a cambiar y tú de repente tomaras lo que es una decisión de pasar página ya y buscar lo que es tu felicidad, tenlo por seguro que vas a encontrar a alguien muy especial. Estás destinado, porque encima tenemos lo que es la carta de Caballero de Copas, estás destinado o destinada a encontrar a una persona especial, cáncer. Especial, ¿vale? Siento como que alguien aparece en tu vida, alguien que a lo mejor de repente tú no estabas preparado o preparada a que esto iba a pasar, pero hay una persona que te va a deslumbrar, mi cangrejito, te va a deslumbrar. Vamos a continuar, cáncer, vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, cáncer, que Dios universo me ayude, cáncer. Solteros y solteras, cáncer. Vamos a ver, que Dios universo me ayude para cáncer. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros y la carta del caballero de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, la persona de interés, solteros y solteras, que va a llegar a tu vida o que te interesa, puede ser que sea tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora o una persona que tiene poder adquisitivo muy alto. Pero yo siento, cáncer, que es una persona mayor que tú, ¿vale? O supera los 30 años. De 30 años para arriba, supera. Vamos a ver la carta de la sacerdotisa y cierras con la carta del mundo. Veo que la madurez de esta persona te va a impresionar. Veo que su carácter te va a gustar, cáncer. Te va a gustar. Y yo veo, corazón, que es un regalo que te entrega lo que es el universo. Entonces, solteros y solteras, no te cierres las puertas, cariño, porque siento que hay una persona que a lo mejor tú me dices, Richard, ay, Richard, pero a mí me gustan jovencitos y jovencitas. Me encanta el colágeno, Richard. Cariño, la persona ideal para tu vida es un poco mayor que tú. Ay, Richard, no. Pero si tiene un año más, no, Richard, no. O que sea de mi edad, que sea de mi edad. Cariño, por Dios, corazón. Hay una persona que es un poco mayor que tú, que te va a deslumbrar, te vas a sentir muy bien con él o con ella, mi cangrejito. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir lo que es en economía, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer. Que Dios universo me ayude para cáncer. Economía, corazón. Vamos a ver cáncer, economía. ¿Qué nos dicen? La carta del 5 de espadas. Ten mucho cuidado porque siento que hay personas que quieren agarrarse de ti. Siento que hay personas, mi querido cáncer, que a lo mejor quieren tu puesto o tu trabajo. La carta de la reina de espadas. La carta también de la sota de copas. Y la carta del as de copas. Perdón, poquito de agua. Mucho polen y yo respiro con la boca hasta que me opere la nariz. Entonces, mi querido cáncer, yo siento, corazón, ten mucho cuidado porque siento que hay una persona como que quiere tu puesto de trabajo. Quiere esto, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido cáncer, es muy importante, corazón, que tomes una decisión si tú no estás bien lo que es en un trabajo, en un proyecto. Si tú tomas esa decisión, cariño, y haces algo que realmente te hace feliz, tenlo por seguro que la abundancia te va a llegar, ¿vale? Entonces, cariño, no te compliques y pasa página ya. Yo siento que tienes muchos problemas. De repente en esa empresa, en esa industria, tienes que tomar lo que es una decisión, ¿vale, cariño? Sé que todo comienzo da miedo, pero es necesario, mi cangrejito. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer. Que Dios universo me ayude para cáncer. Vamos a ver las características cáncer. Las características. Que Dios universo me ayude. Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, siento que extrañas mucho a una persona con la cual tú te conocías desde tu infancia, tu juventud, o a lo mejor de repente vosotros habían coincidido inclusive en lo que es la universidad, instituto o en el trabajo, ¿vale? Pero estamos hablando de una persona que tú has conocido una larga temporada. Una larga temporada. Siento, cariño, que ellos también como que últimamente te están pensando o te están recordando. Hay como una conexión. Hay una conexión. A lo mejor de repente me dice Richard, ¿será por eso que lo sueño? ¿Será por eso que a lo mejor aparece su nombre? O yo qué sé, una escena favorita en la cual te recuerde a él o a ella. ¿Vale? Hay una conexión.
Para muchos de vosotros esta persona puede ser de elemento agua, como también puede ser de elemento fuego o cualquier otro elemento. Delgado o delgada. Tiene cabello corto, canas, puede ser que tenga también lo que es el cabello rubio, cabello negro también. Es una persona que le encantan las mascotas, le encantan los animales. Puede ser un veterinario, una veterinaria, como también puede ser una persona, cariño, que tiene lo que es una energía muy buena, muy buena. La carta de 7 de bastos. Tranquilamente para muchos de vosotros también te llama la atención alguien que está dentro del gimnasio o un centro deportivo. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros, cariño. Hay una persona con la cual de repente me dice, Richard, siento que esta persona solamente se dedica más lo que es en su proyecto, en su trabajo, en su negocio, como que tú sientes cáncer que te deja un poco de lado. Esta persona de repente es una persona pues que es un poco obsesionada lo que es con el trabajo. Normal, yo también soy así, ¿vale? Esta persona puede ser trigueño o trigueña. Una persona muy atractiva. Algunos de ellos inclusive me atrevería a decir que a lo mejor viven por los Emiratos Árabes, Dubái, Pakistán, la India, por algún lugar de África también, ¿vale? O de Occidente también, ¿por qué no? Esta persona, cariño, actualmente te recuerda, te piensa, puede ser también de Latinoamérica, puede ser de cualquier lugar, ¿vale? Veo que esta persona es muy importante, posiblemente su trabajo, su proyecto, pero esto no quiere decir que él o ella no tenga sentimientos por ti, mi cangrejito. Muchísimas gracias, corazón. Un besote, hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Apóyame con el podcast. También, mi querido cáncer, estoy poniendo subtítulos en inglés, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor no dominan lo que es el castellano. Hasta la vista, cariño. Sé feliz, cáncer.